muchas gracias también a ustedes por la invitación a poder explicar lo que está sucediendo hoy día en el mercado del pellet. Sí, yo, tal como te señalaba en la mañana, vamos a hablar de este quiebre de stock, ¿no? Y por qué se produce y todo, pero también me gustaría aprovechar tu presencia hoy día en el Zoom con nosotros para interiorizarnos más un poco respecto de la biomasa, ¿no? El concepto sobre el cual se acoge, se circunscribe también el pellet. Antonio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de biomasa? Bueno, en lo particular de nuestra asociación, digamos, que Sí. reúne a empresarios que están ligados a la biomasa para la generación de energía. ¿Ya? Marquemos ese punto porque biomasa es un mundo muy, muy extenso en el cual podemos llegar a biomateriales o otros usos, pero en rigor nuestra asociación hasta el momento es una asociación que reúne a empresas que estén ligadas a la biomasa para su uso en energía, ¿ya? Y de qué manera se puede generar energía con biomasa o en qué formatos, por ejemplo, en Chile los conocemos. Principalmente se conoce el formato leña, ¿cierto? Pero el formato leña es, por decirlo de alguna manera, el primer formato que creamos para generar energía en base a biomasa. Hoy día estamos en una evolución y estamos usando formatos de segunda generación, como es el formato pellet, pero también a nivel industrial se puede ocupar biomasa en formato astilla, ¿cierto? Un chips de madera, o otro tipo de usos de biomasa que ya son por medio de generaciones químicas, donde podemos transformar a la biomasa en biocombustibles líquidos o gaseosos y hacer un uso más moderno de la biomasa. En rigor, la biomasa es cualquier componente orgánico a lo cual lo podamos transformar en energía. Ahora, resumamos entonces, más que resumir, quedémonos con el pellet fundamentalmente. El pellet ha ido teniendo una participación cada vez más grande en la industria de la calefacción, básicamente, ¿no? ¿Cuánto ocupa hoy día el pellet en el mercado, Antonio? ¿Y cómo se ha ido desarrollando en los últimos años? Bien, la industria del pellet ha tenido un crecimiento exponencial en Chile, pero aún es una industria bastante pequeña en cuanto a la cantidad de energía que entrega en el país. Podemos mencionar que hay un balance, en cierto, nacional de energía que entrega el Ministerio de Energía. Dentro de ese balance, la biomasa es muy, muy relevante. Estamos hablando que es 1/4 de la energía primaria del país, solo por debajo del combustible fósil, del diésel crudo, y por sobre incluso el carbón, por sobre el gas natural, siendo la única renovable, la biomasa, la única renovable dentro del 92% que explica la matriz primaria energética de Chile. Entonces, el aporte de esta energía renovable es bastante relevante. Ahora, el pellet, dentro de ese gran aporte de la biomasa, es bastante pequeño. Estamos hablando que es cerca del 4 o 5% del total de la energía que entrega la biomasa, pero está en constante crecimiento, en un crecimiento exponencial que ha hecho que el mercado se multiplique casi por 10 veces estos últimos 10 años, pero también entendemos que cuando los mercados son pequeñitos son fácil que se multipliquen más rápido, ¿cierto? Pero ha tenido un crecimiento entonces importante. Hoy día el pellet llega a cerca de 130.000, 140.000 familias entre el centro-sur de Chile. Ya, y precisamente te iba a preguntar por eso, ¿no? En términos de cuánto efectivamente esta biomasa convertida en pellet se aprovecha efectivamente en calefacción domiciliaria. Sí, es bueno igual hacer un hincapié que no es solo uso de calefacción domiciliaria. Exacto. Si bien definitivamente es el más importante. Nosotros hacemos una subdivisión en nuestras estadísticas donde separamos el uso domiciliario, el uso institucional, que también puede ser para calefacción, pero son instalaciones más grandes, mayores, ¿cierto? Y el uso industrial, que no necesariamente va a calefacción industrial, sino que a producción de generación térmica para procesos, etc. Entonces, dentro de esas estadísticas vemos que el mercado domiciliario es un 90% del mercado del pellet,
y el institucional y el industrial se dividen en un 5% cada uno. Que esos dos mercados han tenido poco crecimiento en los últimos años y el domiciliario sí se ha expandido. ¿Cuáles son las materias primas que se utilizan para la elaboración de pellet, Antonio? Hoy en día principalmente acerrín y virutas de la industria de la madera, de los aserraderos, ¿cierto? Principalmente seco, aun cuando ya se está utilizando un cierto porcentaje de biomasa húmeda que algunas industrias tienen la tecnología para el secado. Entonces, estamos incorporando una biomasa húmeda que se seca durante el proceso y permite la producción de pellet. Puedes tú pelletizar otras biomasas, ojo con eso, que podríamos pelletizar, por ejemplo, las cáscaras de los nueces o, no sé, cierta biomasa de animales, etcétera. Pero hoy día el pellet domiciliario exige una calidad tal que por ahora en Chile solo se produce con biomasa de madera, principalmente de pino radiata, que es la especie principal en la industria de la madera, pero también hay algunas nativas o otras introducidas como el pino oregón, hay un pellet de leña también en Chile. Se pueden hacer con otras biomasas leñosas, pero hoy día, como les digo, principalmente es pino radiata. Oye, y a propósito de eso, ¿cómo se mide o quién certifica más bien la calidad del pellet en Chile? Importante la pregunta, porque ahí entramos ya a algo que el mercado, nosotros mismos, digamos, los productores, hemos venido solicitando o demandando. Principalmente partamos porque la biomasa, a pesar de ser la segunda fuente de energía en Chile, no está reconocida como combustible. Por lo que nosotros hace mucho tiempo que venimos pidiendo un proyecto de ley que reconozca los biocombustibles, al pellet, al chips, la leña inclusive, con todos los problemas que hemos visto que con el mal uso de leña que se transforma en altísimas contaminaciones en la ciudad del centro-sur, aún no contamos con esta ley. Como no ha salido la ley aún, nosotros hemos querido avanzar justamente en la certificación del producto, ¿ya? Que por ahora en el proyecto de ley va a ser un requisito para los biocombustibles, pero mientras no avance el proyecto de ley, no vamos a poder tener esta certificación. Comenzamos en búsqueda de ese proyecto de ley por medio de un acuerdo de producción limpia, ¿cierto? Que íbamos a tener con la Agencia de Sostenibilidad Energética, perdón, con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, pero por otras variables tuvimos que detener esa búsqueda por el acuerdo de producción. Pero seguimos avanzando y por ahora lo más cercano que tenemos es que es probable que podamos traer la certificación europea a que se haga efectiva en Chile. Es conocida como el N+, que es el sello que rige en la gran mayoría del pellet que ingresa a Europa, es certificado por ese sello. Nosotros vemos que si logramos traer esa certificación a Chile, además de estar asegurando una calidad en Chile, los productores de pellet, en el caso que puedan, van a poder certificar, o sea, poder exportar también a Europa a través de ese sello. Así que pronto esperamos, de aquí al próximo año, avanzar en esas gestiones de contar con una certificación en Chile. Ahora, ¿cuáles son las complejidades que puede enfrentar el usuario, ¿no? El usuario final, frente a la ausencia de esta certificación, Antonio? Y por otro lado, ¿cómo mide uno como consumidor, cómo saber cuál es el pellet de mejor calidad, ¿no? Sí. Mire, sobre todo en la etapa que estamos pasando ahora, que vamos, sí, claro, vas acercándote al problema, ¿cierto? Vamos de a poquito caminando hacia allá. Sí, cuando sufrimos esto, cuando sufrimos el tiempo de escasez, hay que tener mucho cuidado de que no aparezca cualquier pellet. O sea, los usuarios conocen sus marcas, no son tantas marcas, nosotros tenemos catastrados cerca de 30 empresas productoras de pellet en Chile. Como te digo, el 99% de ellas producen pellet con pino radiata, pero el año del 2020, por ejemplo, en el quiebre, se comentó que apareció pellet de cualquier cosa. Y eso, lamentablemente, no hay hoy día cómo fiscalizarlo, ¿cierto? Porque volvemos al problema madre, que es de no tener una ley
Hoy día la SEC no tiene atribuciones en los combustibles, los combustibles de biomasa, por lo cual podría aparecer, no sé, vuelvo al ejemplo, un pellet de cáscara de algo, que es un pellet, se va a quemar, va a entregar energía, pero quizás produzca problemas en las estufas, que produzca más ceniza que el pellet, o sea, que el pellet normal, y nos vamos a llevar a problemas al usuario final. Yo la recomendación que hago hoy a los usuarios, ojalá sigan con sus marcas que siempre han usado, eviten bolsas que no estén detallados, digamos, con qué se está haciendo el pellet. El 100% de ellas trae un rótulo donde explica la cantidad de cenizas que tiene, el poder calorífico que tiene. Entonces, los usuarios hoy día cada vez más pueden tomar, sin contar con una certificación, pueden conocer qué producto es de calidad y cuáles no. Bueno, y llegamos finalmente a la pregunta, ¿no? Hay un quiebre de stock, lo decías tú en medios de comunicación de cobertura nacional el fin de semana. Hay una empresa que emitió un comunicado respecto a este quiebre de stock, anunciando que serían eventualmente 3 semanas. ¿Cuánto hay de cierto, digamos, en todo lo anunciado respecto a este quiebre de stock y de qué manera puede afectar efectivamente a los consumidores, a los usuarios? Sí, mira, efectivamente estos últimos días ya comenzamos a ver lo que sucedió en 2020. Primero me permito aclarar que las razones de este quiebre son totalmente distintas a las del 2020, ¿ya? Están enfocadas en una falta de materia prima, ¿ya? Lo que nos faltó el 2020, dado al incremento que tuvo por temas de pandemia, ¿cierto? El incremento que tuvo la demanda, porque todos nos vimos obligados a estar en nuestras casas las 24 horas del día, nos faltaron fierros en ese momento para producir el pellet que la población necesitaba estando tanto tiempo en sus casas. Hoy día eso no es así. Hoy día sobran, por decirlo de alguna manera, la capacidad instalada de producción, pero por otros factores nos vemos con la falta de materia prima, que es desde los aserraderos. Se ha explicado en estos comunicados, y aprovecho de hacerlo ahora también. Esta merma tiene 3 principales razones, 2 ligadas al mundo de la madera, al mundo de los aserraderos, que es la contracción de los mercados. Los aserraderos están bajando de 3 turnos a 2 turnos, a 1 turno inclusive. Inclusive hoy día me enteré de que algunos podrían estar enviando a vacaciones a sus trabajadores porque la contracción es tal de que se están viendo muy, muy afectados. Además, los aserraderos nos han manifestado que hay una baja en el abastecimiento que ellos normalmente tienen, abastecimiento desde los bosques, y ahí se cruza la problemática un poco con el tema de la Araucanía. Los bosques de la Araucanía no está llegando con normalidad la madera al Biobío e inclusive algunas empresas dentro de la Araucanía. Y un tercer factor que es la generación eléctrica con biomasa. La biomasa, además de entregar una energía térmica en los hogares, hoy en día está cumpliendo un rol importante en la generación eléctrica, ya que sabemos que estamos haciendo una transición energética, pasar desde el carbón a la energía renovable, y en ese sentido la biomasa cumple un rol bastante importante. Es de las pocas energías renovables que puede producir 24/7, sin depender directamente del sol o directamente del viento. Por lo tanto, hoy día, con esta escasez de generación eléctrica, los precios se han elevado y la biomasa está full funcionando también en la generación eléctrica. Estos 3 factores los juntamos entonces y lamentablemente tenemos una escasez de materia prima que está influyendo muy, muy fuerte en la producción de pellet. ¿Cuánto debiera durar este quiebre de stock? ¿Tiene algún cálculo en relación a esto? Mira, más que cálculo, hay una estimación de los mismos productores de manera de buscar otras alternativas, de ver si podemos acceder a esa biomasa que hoy día es una biomasa húmeda, pero pudiéramos aumentar la capacidad de secado en el corto plazo, que una de las reacciones que podríamos tener, que podría tener la industria, ¿cierto? Y esperamos entonces con estas gestiones más otras que estamos haciendo con otras empresas, de que no dure esto más de 3 semanas, y entrar a agosto con una producción normal o una producción mayor a lo normal para que podamos responder a la demanda en la que estamos.
debiera haber especulación durante estas 3 semanas en términos de, bueno, lo que se conoce como especulación, un aumento desmedido del precio en este producto, Antonio? Lamentablemente sabemos que eso sucede, Patricio. Ahí también hacemos un llamado similar al que te hice con la calidad del pellet. Intentemos que se compre pellet en los lugares establecidos, con las bolsas rotuladas. Los usuarios, si van a tener que cambiar de marca, cambien a una marca que sepan que existía antes. Van a haber esfuerzos de toda la industria aquí por llegar a todos los lugares. Es importante recalcar en que la producción no ha parado. La producción de pellet continúa, solo que está disminuida por la falta de materia prima. Entonces, hacer el mismo llamado, como te dije, de ojalá comprar en lugares establecidos, evitar esta compra. Sabemos que aparecen páginas web de la noche a la mañana, digamos, y con unos precios que se escapan mucho del promedio que encuentran en la empresa, o sea, en los puntos de venta establecidos. Así que ese es el llamado que podemos hacer a los consumidores. Sabemos que ocurre, evitémoslo, no compartimos para nada esas especulaciones de precio, así que ese es el llamado que hacemos a los consumidores finales. Mira, nos pregunta Eugenio Carinado por el Facebook Live de Ufromedios, por donde estamos transmitiendo también el programa cuando llega la tarde, ¿no? Respecto a lo que tú comentabas sobre el pellet de cáscara de nueces, ¿qué complicaciones pueden tener las chimeneas? ¿Resisten efectivamente esta combustión? Mira, hoy día yo lo di como ejemplo, pero no sé siquiera si hay producción de pellet con cáscara de nueces. Podría haberlo, porque se puede pelletizar muchas cosas, ¿ya? Y la cáscara de nuez energéticamente es muy buena, ¿ah? Se ocupa en calderas industriales, ¿ah? Si existiera, y ojalá existiera con un rotulado de su bolsa, ¿cierto? Hay que fijarse si el poder calorífico de ese pellet es similar al poder calorífico de madera. Entonces, ahí nos evitamos un primer problema en el caso de que así sea, ¿ya? Si es muy alto el poder calorífico, las estufas están seteadas para que avancen por volumen, no por poder calorífico. Entonces es probable que metiendo los mismos gramos o la misma volumen de pellet, coloquen mucho más poder calorífico produciendo un problema, ¿ya? Entonces ahí una de las primeras cosas que yo podría advertir a los clientes, primero, es decir, tener mucho cuidado con comprar de otras materias primas. Si llegaran a tener de otras materias primas, fijarse en el poder calorífico y además estar muy atento a las cenizas que dejen. Sabemos que hay que cuidar la estufa, limpiarla. Se limpian cuando el pellet es bueno, se limpian cada 2 días, 3 días, se puede limpiar, pero si vemos que el cenicero se empieza a tapar rápido, hay que limpiarlo porque eso también produce problemas. Primero yo haría el llamado a no comprar pellet que no esté rotulado, donde no se vean estas características, poder calorífico, contenido de ceniza, y segundo, a una compra en lugares establecidos. Ya, volviendo y para cerrar la conversación, Antonio, respecto al quiebre de stock de pellet, ¿tienen ustedes como Asociación Chilena de Biomasa, tienen catastrado de alguna manera cuáles son las consecuencias que esto tiene por región? ¿De qué nivel por región se produce el quiebre de stock? Mira, la región de mayor producción a nivel nacional es el Biobío. Sin embargo, la producción se distribuye de acuerdo a la demanda nacional. Entonces, según ese consumo, yo podría decir que, claro, se podría ver más influenciada la región de los lagos, por ejemplo, que es la principal consumidora a nivel nacional. Después de la región de los lagos viene Araucanía y como tercera región viene el Biobío. Son las 3 principales regiones de consumo del país, por lo cual debiera quizás sufrir un poco más comparando, digamos, con el consumo de las otras regiones. Pero también hay una gestión que vamos a hacer con el Ministerio de Energía, que la aprendimos un poco en el quiebre del 2020, ¿cierto? Es de estar un poco más atento, las seremías regionales de energía y de medio ambiente, de ver dónde podría estar faltando más y ver si como asociación podemos guiar cierto volumen a las regiones donde esté
notándose mayormente la escasez y así tener un cierto termómetro para evitar que una sufra más que otra. Así que eso esperamos que funcione este año y que podamos evitar, como les digo, problemas mayores a los consumidores finales. Antonio Minte, gerente de la Asociación Chilena de Biomasa, conversando con nosotros sobre la importancia de la biomasa y también sobre este quiebre de stock que reportan los productores en cuanto al pellet. Antonio, muchísimas gracias por esta conversación. Buenas tardes. Muchas gracias, Patricio. Buenas tardes a ustedes.